Dios te dice hoy, esa angustia te está rompiendo por dentro. Yo traigo paz a tu alma hoy, palabra de Dios. Sientes que nadie entiende el peso que llevas en el pecho, que esto, angustia silenciosa, te consume por dentro como un dolor invisible que grita en tu alma. Hay momentos en que todo parece tranquilo por fuera, pero por dentro tu mundo se derrumba. Es como si algo te estuviera rompiendo lentamente, invisible, pero devastador, y es precisamente en este lugar secreto de tu dolor donde Dios quiere entrar hoy. Porque hoy Jesús tiene algo que decirte y necesitas escuchar esto antes de que el silencio de tu alma te ahogue por completo. No es casualidad que hayas hecho clic en este video. No fue casualidad, Él te trajo aquí. Porque esta angustia que te está rompiendo por dentro necesita una respuesta, necesita sanación, necesita paz. Y esta paz no es una paz cualquiera, es la paz que solo Jesús mismo puede traer. Al escuchar estas palabras, puede que incluso estés conteniendo las lágrimas o intentando ocultar un corazón roto, pero Él ve, Él sabe. Él escucha lo que nadie más puede, este dolor que nadie ve, esta guerra que enfrentas en silencio, este sentimiento de estar roto por dentro. Todo esto está a punto de cambiar. ¿Por qué Dios te dice hoy? Esta angustia no te destruirá. Al contrario, será el punto de partida de algo nuevo, profundo y sobrenatural. Una paz se acerca a ti. No la frágil y fugaz paz del mundo, sino la paz del cielo, firme, eterna, capaz de restaurar todo lo que el dolor intentó borrar dentro de ti. Pero antes de que lo entiendas como esta paz te conmoverá, necesitas sentir que no estás solo en esto. Hay miles, millones de personas viviendo la misma guerra en silencio, y hay un secreto poderoso que pocas personas conocen, este dolor que nos corroe por dentro, un secreto que se esconde en una antigua revelación de Jesús, y lo descubrirás aquí. Cada segundo de este video es parte de esa respuesta. No te lo saltes, no te distraigas. Este mensaje fue preparado para tu corazón cansado, para tu alma atribulada, para esta angustia que te aplasta y que hoy experimentarás el alivio que viene de arriba. Tienes que escuchar hasta el final, porque hay algo que el mismo Jesús quiere entregarte, algo que cambiará tu manera de sentir, de vivir y de respirar. Quédate conmigo. La sanación está a solo unos minutos. Si este mensaje ya está llegando a algún lugar dentro de ti, si sentiste que esta angustia que te rompe por dentro fue descrito exactamente como vives, escribe en los comentarios con fe: Jesús, necesito tu paz hoy. Di esto con toda la sinceridad de tu corazón, porque este simple acto puede ser el primer paso hacia un nuevo comienzo. Es más, al compartir tus pensamientos, no solo te posicionas ante Dios, sino que también ayudas a que esta palabra llegue a otras almas que claman ayuda en silencio. Comparte en los comentarios lo que te duele. Este es un espacio seguro, un lugar para encontrar el amor y la verdad. Si sentiste algo diferente, haz clic en me gusta como acto de fe. Sí, así es, porque cuando te gustas, estás diciendo, este mensaje necesita llegar a otros corazones heridos como el mío. Es un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Esta palabra puede ser la respuesta que alguien está orando para recibir. Y si aún no eres parte de este canal, suscríbete. Aquí nunca estarás solo. Este es un espacio donde las heridas se curan con palabras que nacen del corazón de Dios. Cada semana se comparten mensajes como este, mensajes que confrontan, sanan y restauran. Eres parte de esto. Somos una comunidad de fe, de acogida, de transformación. Respira hondo. Abre tu corazón, Dios está aquí. Está a punto de revelarte algo que podría cambiarlo todo. No dejes este video. Jesús reveló algo profundo acerca de esta angustia.
algo que puede ser exactamente lo que has estado buscando por tanto tiempo. Y lo escucharás en un momento. El sol la abrasa, la arena se filtra en su ropa, su piel marcada por el cansancio y el rechazo. Agar camina sola, bajo el peso de una angustia que parece desgarrarle el alma. No hay hogar, ni rostro amigo, ni respuesta, solo vacío, miedo y la sofocante sensación de que nadie ve realmente su dolor. La multitud la ha olvidado, Abraham la liberó, Sara la expulsó, su hijo llora de sed y hambre, y su corazón, dolorido, se pregunta: ¿quién me escuchará en el desierto mientras todo mi ser grita pidiendo alivio? Es en esta escena de absoluta soledad, cuando todos parecen haberse alejado, que la ruptura interior de Agar se hace casi palpable. Su grito es silencioso, pero tan profundo que resuena en su propio espíritu. ¿Cuántos observan ahora han sentido la angustia invadir su pecho de tal manera que las palabras les fallan, pero las lágrimas hablan con fuerza? En medio del abandono, Agar se encorva, exhausta, con el cuerpo frágil, pero con el alma destrozada por la sensación de invisibilidad. Se cree perdida, olvidada, irrelevante. Sus lágrimas caen sobre la arena, mezclándose con el polvo del suelo, como si su historia fuera insignificante para el mundo, pero no para Dios. De repente, ocurre lo extraordinario. El cielo, que parecía tan lejano, se inclina sobre el desierto. Un ángel encuentra a Agar, la llama por su nombre y le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es un encuentro que rompe el silencio con esperanza, mostrando que, incluso en medio del caos del abandono, hay alguien que ve cada centímetro de nuestro sufrimiento. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. No es solo una mirada superficial, sino una mirada profunda, que penetra la superficie de las circunstancias y se adentra en las profundidades de un alma desgarrada. Lo que más duele en momentos de crisis no es solo la situación en sí, sino la sensación de que nadie comprende el peso que llevamos, como si cada lágrima fuera ignorada por todos a nuestro alrededor. Agar pensó que estaba sola, pero Dios intervino de forma sorprendente, mostrando que, incluso cuando todos le dan la espalda, Él permanece atento, dispuesto a traer paz a un alma atormentada. La historia de Agar se entrelaza con la realidad de quienes sienten una angustia tan intensa que a veces parece inexplicable. ¿Cuántas personas, incluso rodeadas de gente, experimentan la soledad de un dolor no expresado, de luchas internas que nadie percibe? Algunos creen que la soledad es un castigo, que este sentimiento es señal de la ausencia de lo divino, pero la aparición del ángel revela lo contrario. Es en el desierto, en el punto más bajo, donde Dios manifiesta su mirada más cercana. No solo ve desde lejos, se acerca, llama por nombre, pregunta, escucha, acoge. Cuando a nadie más le importa, la mirada del Señor se posa precisamente donde el dolor es más agudo, trayendo una verdadera propuesta de paz y restauración a quienes están al borde del colapso. El versículo resuena como respuesta a quienes creen que no hay salida. Tú eres el Dios que me ve. No importa si el mundo entero te ha olvidado. Hay una presencia que no te abandona, que no se distrae, que no ignora ningún susurro de tu corazón. Lo que parecía el fin fue solo el comienzo de un nuevo tiempo. Agar, sostenida por el Dios que todo lo ve, descubre que su desesperación no es definitiva, que toda angustia puede disolverse con el toque del Eterno. Y si tu alma grita por dentro, si el dolor parece no sanar, recuerda esto: Dios te observa, atento a cada matiz de tus lágrimas. Él no te ve como una alma perdida más entre la multitud. Para el Padre, tu historia tiene un valor inmenso, y tu sufrimiento no será en vano. Quizás estés experimentando esta misma sensación de invisibilidad, aplastado por una sensación de abandono aparentemente inconsolable, pero hay una verdad inquietante aquí.
La paz que Dios trae no depende de la aprobación humana ni del reconocimiento de quienes te rodean. Surge de la experiencia de ser encontrado en lo más profundo por la mirada compasiva de aquel que transforma las lágrimas en alivio. Pregúntate, ¿cuántas veces has intentado ocultar tu dolor por miedo a parecer débil? ¿O has creído que el silencio de Dios era indiferencia, cuando de hecho estaba a punto de revelar que, en secreto, ya estaba realizando un milagro? No aceptes la idea de que tu angustia es demasiado grande para que el Creador la vea. No creas que la paz interior es inalcanzable para quienes han sido tan heridos, porque Dios mismo se especializa en ayudar a quienes todos han olvidado. El giro de esta historia no es solo la supervivencia en el desierto, sino la revelación de que nadie es invisible a los ojos del verdadero amor. Lo que lo cambió todo para Agar no fue el fin de su sufrimiento, sino la conciencia de que hay alguien que nunca aparta la mirada de sus lágrimas. Esto desafía todo lo que muchos creen sobre el dolor y el abandono. ¿Es el sufrimiento realmente una señal de error, de una maldición, de falta de fe? ¿O es precisamente en el valle más oscuro, donde la presencia divina se hace más cercana, más sensible, más real? No dejes que las heridas del rechazo convenzan a tu corazón de que estás solo. Respira hondo ahora. Permítete sentir esta invitación de Dios, que ve más allá de las apariencias, que entiende lo que nadie más entiende, que trae paz donde solo había ruina emocional. Agar, al límite de sus fuerzas, descubre que hay vida después del abandono. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer que, incluso cuando nada tiene sentido y nadie parece ver tu sufrimiento, el Señor está más cerca que nunca, listo para rescatar tu historia? Si deseas ser alcanzado por esta mirada, si lo que más anhelas es que tu alma encuentre alivio y seguridad, haz una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Dios, mira mi corazón. Y permítete, al exponerte en tu vulnerabilidad, recordar que nada escapa a la mirada del Rey. Pero hay algo aún más profundo en ser visto por Dios. Y cuando accedas a esta verdad, todo comenzará a cambiar de adentro hacia afuera. Las cadenas de hierro pesan pesadamente en las muñecas de Paulo, mientras intenta encontrar consuelo en la frialdad del suelo de la celda. El olor húmedo de las piedras, la oscuridad sofocante y el eco lejano de los guardias crean un silencio opresivo. A su lado, Silas, con la espalda marcada por las marcas de los latigazos, respira con dificultad. Cada suspiro se mezcla con dolor y agotamiento. No les queda más que la esperanza que late obstinadamente a pesar de todo. Sus voces podrían ser ahogadas por la desesperación, pero en un acto de sagrada contradicción, Paulo comienza a cantar. Entre las sombras de la prisión se alza una tenue melodía. Es una alabanza en medio del dolor, un grito que desafía lo imposible cuando el alma se asfixia por la angustia, cuando todo a su alrededor parece decretar el fin. Desde fuera, quienes observan solo ven fracaso, puertas cerradas y sueños destrozados. Pero es precisamente en este valle oscuro donde se revela la promesa de libertad, no como un escape instantáneo, sino como una presencia divina que salva lo imposible. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Esta frase no se refiere solo a las cárceles físicas, sino a todas las ataduras silenciosas que destruyen nuestra fuerza interior. Esa sensación de estancamiento que acompaña a las noches de insomnio, el entumecimiento de orar oraciones que parecen tocar el techo, la frustración de intentar, pedir, ayunar y aún así nada se mueve. ¿Cuántas veces te has preguntado si a Dios realmente le importa tu desesperanza, si nota tu alma atormentada por el dolor, si sus promesas son válidas para ti o son solo palabras sin eco?
Es en este espacio brutal de nada sucede que nace el terremoto de Dios, inesperado, abrupto, imposible de controlar. Pablo y Silas no tenían garantía de ser liberados, no sabían si volverían a ver la luz del día. Pero en el centro de la celda, decidieron ofrecer el sacrificio de la alabanza sincera, una que no ignora las lágrimas, sino que las mezcla con la adoración. ¿Con qué frecuencia, en tu vida diaria, las puertas permanecen cerradas incluso después de clamar con todas tus fuerzas? ¿Y si todo esto no es un castigo, sino terreno fértil para un milagro silencioso, listo para estallar en el momento oportuno? La promesa de paz que Jesús ofrece hoy no es una salida fácil del sufrimiento, sino la seguridad de que, incluso en prisión, no estás solo. Dios entra en tu celda, se sienta a tu lado y te escucha. ¿Podría la angustia que te desgarra por dentro estar sentando las bases para un terremoto espiritual? ¿Por qué es tan común sentirse abandonado justo cuando más oramos, como si nuestra fe fuera un eco perdido? El silencio de Dios a menudo es solo el presagio de la conmoción que te liberará no solo a ti, sino a todos los que te rodean. La historia no termina con las cadenas abiertas. Hay un detalle que a menudo pasa desapercibido. Incluso después de la explosión sobrenatural, Pablo y Silas no huyen de inmediato. Permanecen, atentos a la acción divina, sensibles a la nueva misión que se presenta. El carcelero y su familia son alcanzados por la esperanza precisamente en ese lugar que fue escenario de dolor. Las puertas que se abren para ti no son solo para tu alivio, sino para que tu testimonio traiga paz a otras almas encadenadas. La liberación que Dios obra no siempre se trata de escapar, sino de transformar la prisión, sanando también a otros presos que sufren. El terremoto que Dios prepara para ti puede ser la respuesta para muchos que ni siquiera saben que necesitan liberación. Siente el peso de estas cadenas. No son de hierro, sino de miedo, ansiedad, decepción. Cada vez que decides alabar, a pesar de las lágrimas, estos lazos pierden fuerza. Lo imposible comienza a temblar cuando la esperanza insiste, cuando el corazón, incluso herido, elige confiar en que la paz prometida es real. No una ilusión, sino una certeza sólida que resiste toda oscuridad. Dios aún causa terremotos espirituales. Incluso cuando todo está en calma, hay un movimiento invisible en curso. Lo que parece inmutable es sacudido repentinamente por las manos del Dios, que no demora, que no olvida, que no negocia sus promesas. Y mientras esperas, incluso con el alma desgarrada por la angustia, algo sobrenatural se está creando. No estás solo en esta célula de vida. No necesitas llevar este peso en silencio. Permítete declarar ahora, si esta historia te conmueve, escribe en los comentarios. Espero la sacudida que libera. No te quedes callado ante puertas cerradas. Tu comentario podría ser un testimonio de fe y la clave del milagro de alguien. Pregúntate profundamente, ¿es la demora realmente rechazo? ¿Y si es la preparación para un terremoto tan grande que nadie puede negar tu victoria? Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida puede transformar no solo tu destino, sino sacudir todo lo que te rodea. Hoy hay paz, disponible incluso en las cárceles más oscuras de tu alma, y está al alcance de quienes se atreven a alabar antes de ver la luz. Pero espera, ¿y si te dijera que algunos milagros nacen no de gritos ni de la fuerza, sino de los gestos más silenciosos? Lo que viene después podría redefinir para siempre tu perspectiva sobre los procesos de dolor y esperanza. Las espinas ardían bajo la piel de Moisés mientras pastoreaba las ovejas. El murmullo de la soledad y la incompetencia resonaba tras cada piedra del desierto. El cielo parecía lejano, los días siempre iguales. Él, antaño príncipe, ahora un simple pastor, exiliado de todo lo que creía ser.
El pasado pesaba como una cadena invisible y la angustia lo anidaba profundamente. Moisés sentía que nunca sería suficiente, ni para sí mismo ni para los demás. ¿Cómo podría él, un hombre marcado por los fracasos, llevar a cabo una misión significativa? Y en esos momentos de silencio emergía ese susurro penetrante. No eres suficiente, has fracasado como hijo, como líder e incluso como siervo de Dios. Quizás tú también conozcas ese nudo en la garganta, esa sensación de haberlo intentado todo por tu familia, por tus hijos, por tus sueños, y sin embargo, todo parece escapársele entre las manos, dejando solo el eco de un alma cansada y destrozada. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué mi historia está hecha de intentos fallidos? ¿Por qué parece que haga lo que haga, nunca es suficiente para nadie? A veces, quienes te rodean ni siquiera notan este peso, pero tú lo sientes a diario, como un viento frío en el rostro. Y es en este mismo rincón del desierto donde nadie ve valor, donde Dios se manifiesta como un fuego que arde sin consumir. La zarza ardía con una llama imposible, y de este fuego inusual surgió la voz que lo cambiaría todo. Moisés, Moisés. No fue una llamada cualquiera, fue la confirmación de que, incluso en medio de la angustia, del sentimiento de fracaso, Dios vio cada lágrima no derramada, cada gesto secreto de amor que nadie notó. La primera reacción de Moisés fue resistirse. Discutió con Dios, exponiendo sus limitaciones. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y si nadie me cree. No soy elocuente, soy torpe de palabra y de lengua. Su miedo era el mismo que el de muchos que se sienten destrozados por dentro. Miedo a no tener lo necesario. Miedo a fracasar ante sus hijos, ante su familia, ante las expectativas de todos. Pero en ese momento, Dios responde con una promesa devastadoramente simple y poderosa. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No era una respuesta al pasado, ni un testimonio de lo que Moisés podía hacer por sí mismo. Era Dios diciendo, tomo el control de tu incompetencia. Donde tú solo ves fracaso, yo veo oportunidades para milagros y restauración. Y aquí está el impacto espiritual que quizás nadie te haya contado. El dolor de sentirse inadecuado no es prueba de que Dios te haya abandonado ni de que seas un error andante. Al contrario, es en él que Dios manifiesta su poder, que las llamas de la gracia arden con más fuerza. Moisés, herido por dentro, se convirtió en un instrumento de liberación para una nación. El dolor de sentirse pequeño fue el terreno fértil donde Dios sembró una revolución de fe, mostrando que las grietas del alma, los pedazos rotos del corazón, son precisamente donde la luz de la esperanza penetra más profundamente. ¿Has notado cómo a nuestra cultura le encanta vender la ilusión de la superación solitaria? Sé fuerte, hazlo solo, como si fuera vergonzoso pedir ayuda, admitir la fragilidad del alma. Pero Jesús nunca exigió una perfección inalcanzable. Él mismo eligió a personas imperfectas, marcadas por defectos y pasados turbulentos, para mostrar que las grietas son puertas a lo sobrenatural, que la verdadera paz no nace de la fuerza, sino de la entrega. Respira hondo y siente. Cada vez que piensas que no importas, que no eres importante para nadie, Dios susurra, te veo, invoco tu nombre. Soy tu suficiencia en medio de este caos. Y aquí es donde la angustia interior comienza a desenmascararse. No es el final del camino, es la invitación a dejar que Dios transforme las ruinas en altares, las lágrimas en instrumentos de redención. Puede que ayer hayas fallado, puede que hayas dejado palabras sin decir, abrazos sin dar, pero nada borra el hecho de que Dios tiene un propósito que nace precisamente en tus limitaciones. El peso de no sentirse suficiente en casa, en el trabajo, en la vida espiritual. Moisés lo sabía todo. Y aún con dudas, continuó,
porque confiaba en la presencia de aquel que prometió caminar a tu lado en cada paso incierto, cada noche vacía, cada mañana de angustia. ¿Conoces esa sensación de fracaso que llevas escondida? Esa sensación de no estar a la altura de las expectativas. Dios usa precisamente esto para llevarte a lugares de sanación, no porque seas perfecto, sino porque estás abierto a lo imposible. Moisés nunca fue elocuente, pero fue el portavoz de Dios para una generación. Puede que no creas ser capaz, pero en la fragilidad reside un poder explosivo cuando la fe desafía la lógica e invita a la gracia a reescribir la historia. El mundo puede dictar: no eres lo suficientemente bueno, no eres suficiente. Pero el cielo declara: yo hago nuevas todas las cosas. Traigo paz, reconstruyo lo que estaba roto. Tu dolor de no ser suficiente se convierte en la semilla de milagros que solo tú puedes experimentar. Si esta verdad resuena en lo más profundo de tu corazón, escribe en los comentarios: Dios usa mi debilidad. Declara públicamente este deseo de ser transformado, porque cada palabra de fe es como un ladrillo en la reconstrucción de tu propia historia. Y escucha, no subestimes el poder de compartir este mensaje. Un simple gesto tuyo puede llegar a alguien que se tambalea al borde del desánimo, a alguien que necesita escuchar que la paz es posible, incluso cuando todo parece perdido. Dale a me gusta, comparte con alguien destrozado por la sensación de no ser suficiente. Conviértelo en un acto de fe, un paso más allá de tu propio sufrimiento, porque la paz que Dios ofrece no es solo para ti, sino para todos los que necesitan alivio urgente. ¿Cuál es la mentira que aún te susurra, diciéndote que no eres digno de ser amado, irrecuperable, indigno de ser elegido? Lo que nadie te dijo es que, en el momento más inesperado, Dios convierte a lo inesperado en el protagonista de la historia. No estás solo en esta angustia. Lo que sigue en este video te mostrará que incluso cuando todo parece derrumbarse por dentro, hay un secreto oculto sobre cómo Dios ve tu dolor. Y cuando lo comprendas, podría ser el comienzo de la paz que tu alma busca con tanta desesperación. Pedro se acurruca entre las sombras y el frío en la oscuridad del patio, con el olor a carbón quemado mezclándose con el amargo hedor de la culpa que crece en su pecho con cada latido acelerado. Se esconde entre desconocidos, con el rostro medio oculto, la mirada apartada de los soldados. La noche solo se corta con el lejano sonido de risas y el estruendo de las armas. 1, 2, 3 miradas lo atraviesan como cuchillas. Una criada lo mira con insistencia, lo identifica y el miedo palpita más fuerte que cualquier esperanza. Responde con negación, apretando los dientes y con la voz temblorosa: no conozco a este hombre. El viento parece burlarse de la mentira, helando su columna vertebral y explotando en su interior, un dolor que solo conocen quienes han cargado con el peso del error. Una vez más, otra pregunta. El pánico ahora es absoluto. El pecho de Pedro se rompe por dentro, una angustia sofocante, un terror a ser rechazado, a ser descubierto, a ser condenado, no solo por los hombres, sino por Dios mismo. La multitud murmura, y entonces, por tercera vez, lo niega. El silencio que se hace más pesado que 1000 acusaciones. En lo lejos un gallo canta. No es solo un sonido, es un veredicto. Es el eco de todos sus fracasos, la confirmación de todo lo que Pedro juró que nunca haría. Su mundo se derrumba. Recuerda las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Pero resuena aún más profundamente lo que Jesús dijo antes: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Lucas 22:32. Pedro se tambalea en la noche, con los ojos ahogados en lágrimas, el pecho destrozado por el remordimiento. El rostro de Jesús
Incluso desde la distancia se encuentra con su mirada, y en esa mirada no hay condenación, sino compasión, una promesa silenciosa de que ni siquiera el error más grave puede ser mayor que el amor de aquel que ve hasta lo más profundo del alma. Pero, ¿de qué sirve saber que Jesús ve si la culpa sigue ardiendo como un carbón encendido en tu memoria? ¿Quién no se ha sentido aplastado por recuerdos del pasado, por decisiones impulsivas, por palabras dichas en el calor del momento? El tormento de Pedro es universal, el peso aplastante de la autodesilusión, la sensación de haberte fallado a ti mismo, a los demás y a Dios. No es raro creer que tu historia está marcada para siempre, que no hay perdón suficiente para restaurar lo roto. Muchos cargan sobre sus espaldas una serie de noches oscuras, donde la angustia parece interminable, donde la paz parece tan lejana como el amanecer después de una pesadilla. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando que tal vez Dios te ha dado la espalda por tus propios tropiezos? Que tal vez este dolor que te desgarra el corazón, esta ruptura silenciosa, es un castigo merecido por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Pero ¿qué pasa si lo que te enseñaron sobre el perdón es incompleto? Y si el que falla no es condenado, sino llamado de nuevo, como Pedro fue llamado a la orilla del mar para escuchar de nuevo, ¿me amas? Pedro lloró amargamente. Experimentó lo que era estar destrozado por dentro, ver su angustia expuesta delante de todos y, al mismo tiempo, cargar con la vergüenza de un error que parecía imperdonable. Sin embargo, Jesús no solo conocía el fracaso de Pedro, sino que incluso antes de su caída ya intercedía por su restauración. Hay una verdad en esta historia que desafía nuestra lógica humana. Jesús no abandona a quienes tropiezan. Camina en la noche de la culpa, cruza el frío patio de tu desesperación y te encuentra allí, exactamente donde tu alma ha sido herida. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. No hay frase más poderosa para quien siente su alma destrozada por dentro que saber que, mientras te condenabas, el mismo Hijo de Dios ya anunciaba un nuevo amanecer. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la verdadera libertad no consiste en borrar el pasado, sino en saber que, incluso marcado por las cicatrices, eres amado con fervor? ¿Qué paz sería esta si no la de quien, aun conociendo sus fracasos, recibe de Jesús una mirada de restauración y no de juicio? Si hay algo más aprisionante que el fracaso, es el miedo a no poder empezar de nuevo. El Evangelio rompe esta lógica cruel. Jesús anticipa tu fracaso. No espera la perfección para extender su amor. Quizás estés escuchando esto y sientas esa opresión en el pecho, esa angustia que parece imposible de disolver. Pero ahora, mientras te enfrentas a tus propias sombras, Jesús está a la puerta de tu corazón. Te susurra que el perdón no es una idea lejana, sino una realidad disponible hoy. ¿Cómo sería tu vida si, ahora mismo, te permitieras creer que hay paz reservada para quienes han errado, han tropezado, han traicionado incluso sus propios valores? ¿No es precisamente la conciencia de tu debilidad lo que te convierte en el blanco perfecto de la compasión de Dios? Lo que parece inquebrantable puede ser restaurado, no por tu propia fuerza, sino por aquel que venció a la muerte para que ya no vivieras preso en el pasado. Pedro no permaneció para siempre a la sombra de aquella noche. Más tarde, junto al mar, Jesús lo llama por su nombre, le ofrece pan y gracia y le restaura su propósito. Lo mismo ocurre cuando enfrentas tu culpa honestamente ante Dios. No hay error tan grande que su mano no pueda alcanzarlo. No importa cuánta angustia te desgarre, hay un camino de regreso. No hay necesidad de repetir rituales, de autocastigo, ni de buscar justificaciones. Simplemente atiende la invitación de aquel que ha visto lo peor de ti y aún no ha renunciado a amarte. Hoy, Dios te dice, tu historia no termina donde caíste.
Es en la debilidad confesada, en el arrepentimiento sincero, que Él infunde nueva vida y restablece tu llamado. El pasado no tiene por qué ser una sentencia, sino un testimonio del poder de alguien que fue quebrantado, pero no destruido. Si Pedro, de negacionista, se convirtió en una roca, ¿por qué aceptarías algo menos que una restauración completa? Y si lo que necesitas para experimentar la verdadera paz, esa que alivia incluso la angustia más profunda, es un paso de valentía. Si Jesús ya declaró que tu fe nunca terminará, ¿por qué alimentar la mentira de que eres irredimible? ¿Cuántas vidas se han transformado cuando, en el momento de mayor vergüenza, alguien eligió confiar en la palabra por encima del dolor? Si este texto remueve viejas heridas, si hay algo roto dentro de ti que clama por reparación, no silencies esa voz. Declara tu necesidad, reconoce el peso de tu propia historia, pero no rehuyas la restauración que se te ofrece. Dios está abriendo un camino a la libertad, incluso en lugares donde solo hay los escombros de la culpa. Si todo esto te ha conmovido profundamente, te invito a un acto de valentía. Escribe en los comentarios qué palabra te dio esperanza, o simplemente declara: acepto el perdón que Jesús me ofrece. No ocultes tu llanto. Tu vulnerabilidad puede ser clave no solo para un nuevo comienzo, sino para inspirar a otros que viven en la misma celda oscura del remordimiento. Porque verás, algo poderoso está sucediendo ahora mismo. Al aceptar la necesidad de empezar de nuevo, el cielo se acerca a ti. Pero agárrate fuerte, porque este mensaje tiene una dimensión que va más allá de lo que jamás imaginaste. El verdadero impacto está a punto de revelarse. ¿Y si te dijera que la paz que tu corazón busca puede ser más accesible de lo que imaginas? Prepárate, porque lo que viene podría cambiar el curso de tu historia para siempre. Tomás está rodeado de tensión en el aposento alto, donde cada apóstol irradia expectación, esperanza y confusión. Las puertas están cerradas, no solo para protegerse del miedo externo, sino como metáfora de un corazón torturado por la duda silenciosa. Nadie lo admite en voz alta, pero todos han sentido la gélida garra de la incertidumbre oprimiendo su pecho. Tomás, sin embargo, es quien verbaliza lo que muchos prefieren ocultar: el miedo a no ser suficiente, la vergüenza de no poseer una fe inquebrantable, de no orar con el fervor de otros, de quizás no ser digno del cuidado de Dios. Su rostro carga con el peso de la angustia, pues mientras los demás hablan de Cristo resucitado, a él lo atormenta una ausencia. No ha visto, no ha tocado, no ha experimentado, y su corazón se debate entre el deseo de creer y la sensación de no estar a la altura, como si la paz fuera un privilegio para los espiritualmente fuertes, y él, por dentro, se desgarrara, lejos de este descanso. En este escenario, Tomás no se avergüenza de expresar con palabras lo que tanto nos cautiva y nos paraliza: si no veo, si no toco, no creeré. La honestidad que muchos considerarían debilidad es, de hecho, el grito desgarrador de un corazón cansado de fingir fortaleza. Quizás te veas reflejado en él. ¿Te has sentido inferior alguna vez porque tus oraciones son breves, porque tu corazón vacila, porque miras a tu alrededor y pareces ser el único con el pecho lleno de dudas, aunque todos a tu alrededor parezcan tan firmes, tan llenos de fe? ¿Cuántas veces has mojado tu almohada con lágrimas de vergüenza, sintiendo que tu espiritualidad es insuficiente, que Jesús podría decepcionarse por tu lentitud, tus repetidas caídas, tu timidez ante el cielo? ¿De debilidad o descuido? ¿Has considerado alguna vez que porque no sientes que todo lo que dicen sea normal, Dios te ha dado la espalda, reservando su paz solo para quienes tienen más fuego, más fuerza, más devoción? Pero en ese momento se produce una conmoción celestial. Jesús entra, rompiendo barreras concretas y simbólicas.
Él, que podría condenar a Tomás por su falta de fe, se acerca sin rastro de reproche, solo con una mirada llena de ternura que reconoce el dolor de quien se siente pequeño. En lugar de rechazar, se doblega a los límites de ese corazón torturado. La paz sea contigo, dice, trayendo una paz que no es el logro del mérito humano, sino el don de un corazón divino que comprende cada angustia no expresada. Jesús se dirige entonces directamente a Tomás, invitándolo a tocar, a encontrar, a una experiencia personalizada. Pon tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente. Y allí, en lugar de la vergüenza, surge algo revolucionario, la paz que invade no al guerrero espiritual, sino al quebrantado, al que duda, al incapaz. Es con este detalle que Dios te dice hoy: la vergüenza de no ser espiritualmente fuerte es solo otra capa de angustia que puede quebrantarte, pero no es permanente. Jesús conoce el secreto de este miedo, la sensación de incompetencia, el peso de no encajar en el perfil ideal de un cristiano fuerte. Él conoce tu ansiedad por no responder, tu miedo a no ser escuchado cuando oras, la vergüenza de ver la fe de otros y darte cuenta de tu propia lucha. Pero en lugar de exigirte que seas como Pedro, Juan o cualquier otro apóstol, Él te encuentra donde estás, con la sinceridad de tu alma, trayendo exactamente lo que necesitas hoy: paz interior. No es la práctica de tu fe, sino la honestidad de tu clamor lo que mueve el corazón del Señor a encontrarte. Quizás creciste escuchando que quienes dudan no merecen bendiciones, que quienes no oran con fervor están demasiado lejos para ser tocados por Dios. Pero la historia de Tomás confronta esta cruel narrativa. Jesús no lo excluye, no lo disminuye, no convierte su duda en motivo de distanciamiento. Al contrario, transforma la debilidad en una oportunidad de encuentro, mostrando que la paz no es una recompensa para los más fuertes, sino un remedio para los más débiles. Es su presencia la que sana, la que llena el vacío, la que reemplaza la vergüenza con aceptación. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Esto no es una condena, es una invitación, incluso sin todas las respuestas, incluso sin sentir siempre lo que uno desearía. Hay bendición, hay felicidad, hay contentamiento divino reservado para quienes, en medio de la duda, aceptan ser encontrados por Jesús. ¿De verdad crees que Dios espera que una fe perfecta derrame paz en tu corazón? ¿Acaso la cultura de la práctica religiosa no ha creado más angustia que liberación? ¿Por qué aceptamos la mentira de que la duda siempre es señal de fracaso espiritual, cuando Cristo mismo busca pacientemente a quienes más necesitan certeza? La experiencia de Tomás es un retrato de una gracia que no se escandaliza ante la debilidad, sino que la transforma en testimonio. Dios te dice en este momento que tu dolor, tu incertidumbre, tu vergüenza no son más fuertes que su deseo de brindar alivio y confianza a tu alma. Él te ve, te comprende, no se acobarda ante tu miedo. Te invita a abrir tu corazón, no a exhibir tu fuerza, sino a experimentar el abrazo de aquel que aún susurra: la paz sea contigo. Hoy, esta paz está disponible no para quienes fingen fuerza, sino para quienes reconocen sus propias limitaciones, para quienes se dejan encontrar en medio de la duda. Quizás sea hora de cambiar la vergüenza de la debilidad por la valentía de confesarla. No hay condena cuando la duda es sincera. Hay una invitación a un encuentro real con Jesús, a quien no le impresionan las grandes demostraciones, sino un corazón dispuesto, incluso herido. Él viene, rompe tus muros, te mira a los ojos y te ofrece lo que ninguna fuerza interior podría lograr por sí sola: paz suficiente para silenciar toda angustia, confianza para reemplazar todo miedo, presencia para disipar todo sentimiento de incompetencia.
Si esta palabra te ha resonado, si te avergüenza no ser lo suficientemente bueno espiritualmente, declara en los comentarios: Jesús, te entrego mi duda y acepto tu paz. A veces es este acto de sinceridad pública el que abre las puertas a una nueva clase de fe, una que surge del encuentro de tu debilidad con el amor paciente de Dios. Y recuerda que nadie que exponga su verdad ante Jesús regresa con las manos vacías. Pero eso no es todo. El siguiente relato bíblico revelará algo sorprendente sobre el miedo al futuro, y puede ser justo lo que necesitas para romper el ciclo de ansiedad de una vez por todas y experimentar más de la paz que Dios tiene reservada para ti. Liderando a un pueblo paralizado, el rey Josafat observa el horizonte. El cielo opresivo refleja la carga que pesa sobre su pecho. El futuro, envuelto en niebla y amenaza, parece a punto de derrumbarse sobre ellos. Las tropas enemigas se congregan no solo más allá de las fronteras de Judá, sino también en los corazones de quienes ya perciben el mañana como una sentencia. La noticia es devastadora. Un ejército masivo avanza, y ninguna lógica humana puede detener el caos inminente. El rostro del rey, antes sereno, ahora delata el miedo a lo desconocido, la angustia que corroe su interior, la inquietud que sofoca cada decisión. Los ojos del pueblo buscan respuestas, pero solo encuentran el mismo pánico reflejado. El susurro de la desesperación recorre las calles. Estamos perdidos. ¿Quién nos salvará de esta calamidad? Aunque Josafat es el líder, incluso él siente las fisuras de la ansiedad que resquebrajan su fe. El miedo al futuro no distingue, envuelve incluso al más fuerte, y allí, justo en el epicentro del terror colectivo, el silencio de Dios parece ensordecedor. Sin embargo, Josafat actúa radicalmente. Llama al pueblo a buscar al Señor mediante el ayuno y la oración. Se reúnen en la plaza, con el rostro marcado por la incertidumbre. Sus voces se unen, pero el corazón de cada uno aún tiembla. Josafat se inclina ante el Altísimo, sin ocultar su miedo, sino expresándolo plenamente en súplica. No somos nosotros contra esta multitud, Señor. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Aquí se encuentra un momento decisivo, un momento en el que el dolor evidente cuestiona el alcance de la esperanza. Para muchos, orar sería una pérdida de tiempo precioso. Después de todo, ¿cuántos de nosotros creemos realmente que la solución a la ansiedad puede venir de palabras arrojadas al viento? ¿Cuántos sienten este vacío ante el mañana, esperando milagros, pero con el pecho roto por la duda? Entonces ocurre lo inesperado. La respuesta divina no llega con estrategias militares ni con promesas de refuerzos humanos. En medio de esa multitud debilitada, un profeta se levanta y entrega el mensaje de Dios, tan claro como imposible. No tendrán que pelear en esta batalla. Quédense quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Según Crónicas 20:17. La orden resulta demencial para las mentes dominadas por el pánico. No peleen, no huyan, solo confíen en silencio. Aquí es donde la promesa de paz interior se enfrenta al impulso de controlarlo todo, de resolver los asuntos con sus propias fuerzas, de no dejar nada en manos del soberano Josafat. En lugar de huir, decide rendirse. ¿Con qué frecuencia el miedo al futuro nos atrapa en el mismo ciclo de noches de insomnio? Nuestro corazón late a 1000, nuestra mente imagina escenarios catastróficos y nuestro cuerpo se agota intentando arreglar un mañana que aún no ha llegado. Es fácil creer que la ansiedad es simplemente falta de fe, pero la verdad es que nos deshumaniza, nos aísla y nos hace olvidar que hay un Dios que ve cada lágrima secreta. Quizás, como Josafat, te encuentras enfrentando batallas que no puedes ganar, tareas que te abruman, preocupaciones que te quitan el aliento. ¿Te has parado a pensar que en lugar de luchar hasta el agotamiento, el mayor acto de valentía podría ser simplemente detenerse y rendirse? Y si la respuesta a la ansiedad no fuera hacer más,
sino confiar más. Quédate quieto. ¿Qué significa eso para ti hoy? ¿Es posible la paz que Dios prometió cuando el ruido del miedo es ensordecedor? Es impactante escuchar "no luches", cuando todo en nosotros quiere reaccionar, controlar, anticipar la derrota. La ansiedad surge de esta ilusión de control, de la creencia de que podemos evitar todo sufrimiento si somos lo suficientemente rápidos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente fuertes sin medida. Pero Dios no pide esfuerzo, pide rendición. Es en este espacio incómodo, entre la lucha y el descanso, que se manifiesta el milagro. Le permites tomar la iniciativa. El rostro de Josafat cambia a él, que había estado temblando, ahora se arrodilla en adoración. El pueblo, aún sin una solución visible, comienza a cantar alabanzas en medio del peligro. No hay lógica en esta actitud. Alguien celebra antes de la victoria. Sin embargo, es en esta alabanza irracional donde Dios se mueve. ¿También te paralizan estos ejércitos invisibles del miedo? ¿Temes el mañana, tu salud, el desempleo, la soledad, que la angustia te llena el pecho? ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios realmente se preocupa, si realmente ve tu dolor, esa ansiedad que te agobia, ese pánico de que nada mejore? La respuesta de Josafat no fue una técnica de autoayuda ni un plan detallado, sino pura confianza en una promesa. Dios lucharía por ellos. Quizás este sea el mensaje que te llega hoy. No eres tú quien necesita salvar tu vida. Es hora de detenerte, de aquietar tu corazón, de confiar tu futuro al único que puede transformarlo. La paz que buscas no nace de respuestas, sino de una confianza activa. ¿Estás listo para experimentar el silencio de quien lo entrega todo en las manos del Padre? Si el miedo al futuro te mantiene despierto y la ansiedad te hace pensar que lo peor está por venir, detente ahora mismo y escribe en los comentarios: Señor, te entrego mi mañana. Lucha por mí. No seas de los que se disfrazan de fortaleza mientras por dentro se hunden. Decláralo públicamente, porque este podría ser el paso definitivo hacia el milagro que tu alma espera con tanta desesperación. Deja de ocultar tu angustia, confiesa, pide ayuda y permite que Dios vea tu entrega. Tu comentario es un acto de valentía, una declaración de dependencia en aquel que nunca falla. Pero eso no es todo. ¿Has notado lo que sucedió cuando Josafat hizo lo impensable? En el punto más vulnerable, Dios actuó sin que nadie tuviera que alzar la espada. Lo inesperado siempre ocurre cuando tienes menos control y más confianza. Ahora se revela un secreto aún más profundo, uno que puede cambiar radicalmente tu forma de vivir ante la incertidumbre. Porque, contrario a lo que dicen, la paz no es la ausencia de lucha, es la presencia de Dios en medio de la guerra. ¿Estás listo para descubrir cómo esta verdad se aplica a otros dilemas que te consumen el alma? Lo que viene a continuación podría reescribir la historia de tu vida. En el corazón de aquel valle, el polvo se alzaba con fuerza, sofocando cualquier atisbo de esperanza. Huesos carbonizados cubrían el suelo, cada uno marcado por el silencio absoluto de quienes ya no esperan nada. Ezequiel camina entre las ruinas de la vida, con el oído atento a la voz del Todopoderoso, mientras todo a su alrededor clama ausencia, sed, vacío. No era solo una escena de muerte, era una imagen de lo que significa estar espiritualmente exhausto, seco, abandonado por dentro. A su alrededor no hay señales de vida, ni eco de alabanza, ni calor que abrigue. El profeta siente la sentencia de aquel lugar a cada paso. Se ha ido toda alegría, toda paz. Solo queda el amargo recuerdo de lo que una vez latió. El peso de la sequedad no es solo físico, sino espiritual. Es como si, atrapadas entre esos huesos, estuvieran atrapadas las almas de todos los que una vez sintieron el fluir de la vida de Dios, pero que ahora solo conocen el desierto, el cansancio, la angustia de estar quebrantados por dentro. En ese momento,
Dios mismo interroga a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La duda resuena en el corazón del profeta. ¿Cómo se puede declarar la fe cuando todo a nuestro alrededor desmiente toda esperanza? A cada paso entre las reliquias de lo que una vez fue un pueblo, surge el recuerdo de quienes han llorado, orado, buscado y ya no sienten respuesta. Es fácil creer cuando el corazón está lleno, pero ¿qué hacer cuando todo parece roto y reseco? No es muy diferente de la experiencia de quienes viven hoy, de quienes una vez conocieron la presencia divina, pero ahora solo experimentan silencio. Los días pasan, las oraciones se acumulan, pero nada parece conmover el cielo. Sentirse espiritualmente seco es enfrentarse a la mayor angustia, saber que había algo precioso, vibrante, y de repente todo desaparece. ¿Te identificas con este sentimiento de un alma agotada, donde ni la alabanza ni las lágrimas parecen llegar a Dios? ¿Cuántas veces tu voz se pierde en la inmensidad del desierto y solo queda el eco de tu propio sufrimiento? Esta aridez, esta sensación de ausencia total de lo sagrado, es como ser un hueso olvidado más entre tantos. Mientras Ezequiel contempla la imposibilidad, Dios le ordena algo escandaloso. Profetiza sobre estos huesos y diles: «Huesos secos, escuchad la palabra del Señor». Es en este momento que el profeta se convierte en el puente entre lo imposible y el nuevo comienzo. La voz del Señor penetra lo imposible, atraviesa siglos y llega a su desierto actual. Así dice el Señor Dios a estos huesos: «He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán». Ezequiel 37:5. Hay un orden de vida, un decreto de restauración sobre las áreas que el tiempo, el dolor y la frustración han tratado de enterrar. El poder de esta palabra desafía lo visible, confrontando la lógica de la sequedad. Lo que estaba condenado a la inercia, al olvido, recibe un llamado de regreso a la existencia. No importa cuánto tiempo la sequía haya reinado sobre tu corazón, no importa cuán profunda sea tu sensación de distancia de Dios, la promesa que resuena en el valle de los huesos secos revela que incluso cuando todo parece muerto y sin esperanza, hay una paz que puede invadirte. Hay alivio disponible cuando menos lo esperas. Esta experiencia no es un relato lejano. Es el retrato fiel de alguien que hoy se siente espiritualmente quebrantado, sin siquiera la energía para orar. ¿Cuántos se han encontrado reflexionando sobre sus vidas y preguntándose: ¿podré volver a sentir la acción de Dios? ¿Podrá mi alma, tan cansada y herida, ser restaurada? Hay algo peligroso en este estado. Muchas voces sugieren que solo se necesita esfuerzo, que la falta de fervor espiritual es simplemente el resultado de la pereza o un pecado oculto. Pero ¿y si te dijera que la verdadera raíz de esta sequedad no siempre son tus errores? ¿Y si es precisamente porque el cielo está preparando un nuevo ciclo y el desierto es la sala de espera de milagros que aún no has visto? Dios no desprecia a los que están secos, no abruma a los que no sienten emoción. Es en este preciso momento de quiebre que Él devuelve la vida. El Valle de los Huesos Secos nos enseña que el aliento del Espíritu no depende de cuánto sientas, sino de la compasión con la que Él ha decidido actuar. Si tu paz se ha consumido, si la angustia te corroe hasta el punto de dudar incluso de tu propia fe, recuerda esto: el mismo Dios que restauró todo ese ejército de huesos destrozados está listo para restaurar tu alma. Ahora, no hay ciclo de sequía tan profundo que el viento del Señor no pueda atravesarlo. Él trae vida a tu desánimo, Él despierta la esperanza en los lugares más inesperados. Quizás tu oración más sincera hoy sea el silencio, y sin embargo, es en este silencio que el Todopoderoso infunde vida. Quizás has probado todos los métodos, has buscado sentimientos, has luchado por sentir su presencia y nada ha sucedido. Y si lo único que Dios espera de ti es pura honestidad,
Admitir que estás seco, que ya no sientes, que necesitas un milagro tan profundo como el que vio Ezequiel. ¿Quién dijo que para ser restaurado hay que ganárselo? La promesa de paz para tu alma es gratuita. Nace en el corazón mismo de Dios. Él transforma la aridez en un río. Hace florecer flores donde solo había polvo. ¿Te permites creer esto? ¿O te has vuelto rehén de la creencia de que Dios solo obra donde hay desempeño espiritual? ¿Cuántas personas viven sofocadas por el peso de parecer fuertes, cuando, de hecho, están a punto de ser sorprendidas por un soplo de vida inesperado? Si este mensaje describe tu estado interior, no lo dudes. Escribe en los comentarios con toda sinceridad: soy el valle, pero espero el aliento de Dios. Declara públicamente tu vulnerabilidad, porque el milagro comienza en la confesión y se realiza cuando entregas tu cansancio al Señor. Y si este contenido resuena en tu desierto, usa el me gusta como semilla de fe. Comparte esta palabra porque puede ser el canal para que otro corazón seco reciba alivio y renazca en la presencia divina. La fe nunca es solitaria. Es un movimiento que, al propagarse, transforma no solo tu alma, sino a toda una generación que sufre en silencio. Tu gesto de compartir y dar me gusta puede ser la chispa que encienda el despertar espiritual de muchos otros que también necesitan una palabra de restauración y paz. Si todo parece inmóvil, si en el fondo sientes que la esperanza está perdida, recuerda: los huesos secos no daban señales de vida, y sin embargo, lo imposible sucedió. ¿Y si te dijera que hay una cara de esta historia que pocos perciben? No fue el esfuerzo de los huesos, sino la palabra y el aliento de Dios mismo, lo que marcó el comienzo de una nueva realidad. Quizás sea hora de ceder el control, dejar de intentar inventar sentimientos y simplemente abrirte al espíritu que susurra vida donde tú ya no puedes. Hoy podría ser el día en que la angustia dé paso a una paz profunda, porque hay una promesa viva. No importa cuán roto o vacío te sientas, Dios te dice hoy que aún quiere insuflar vida, restaurar tu alma y ponerte de pie. Y no creas que se acabó. Aún hay un secreto extraordinario por revelar, algo que puede cambiar tu historia por completo y mostrarte que el ciclo de sequía es solo el presagio de un tiempo de abundancia sobrenatural. Prepárate, porque la próxima revelación no solo es sorprendente, sino que podría ser el punto de inflexión de todo tu camino espiritual. La prisión era fría, oscura y húmeda. Las cadenas se le clavaban en los tobillos a José y el olor a abandono impregnaba el aire. El silencio de aquella celda solo lo rompía el rítmico sonido del agua goteando de las paredes. Cada gota marcaba el lento paso de días solitarios. José había sido traicionado, vendido por sus propios hermanos, luego acusado injustamente, ahora arrojado a un agujero donde ningún sueño parecía sobrevivir. El niño de sueños grandiosos, vestido con la túnica colorida, ya no existía allí. Solo quedaba el hombre desprovisto de certezas, con el corazón desgarrado por el dolor del rechazo. En el aislamiento de su celda, José sentía el peso aplastante de la angustia, esa agonía que parece arrancar la esperanza del alma pieza a pieza. No tenía salida, nadie lo visitaba, nadie pronunciaba su nombre en voz alta. El futuro, antes tan prometedor, ahora era como un túnel sin fin, sin luz al final. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Como si Dios mismo te hubiera olvidado? ¿Como si las promesas fueran para otros, nunca para tu vida? Mientras José contemplaba la pared húmeda, las noches y los días se confundían. Cada vez que el carcelero abría la puerta, la esperanza renacía por un instante y luego se desvanecía. Nadie venía a buscarlo. En los días en que la desesperación amenazaba con asfixiarlo, José se aferraba a vagos recuerdos de las palabras de su padre, de viejos sueños, de visiones que ahora parecían tan lejanas como las estrellas tras el techo de piedra.
El nombre de Dios resonaba suavemente en sus pensamientos. Yahvé, ¿me ves? Pero la respuesta parecía no llegar nunca. El abandono es esto, la sensación de ser invisible incluso para el cielo. Mucha gente ha oído que Dios nunca abandona, que su presencia es constante, pero permanece esta verdad cuando toda la realidad a nuestro alrededor grita soledad, cuando las oraciones regresan como ecos vacíos. ¿Podría la ausencia de señales ser lo mismo que la ausencia de Dios mismo? Aquí hay un wow que desafía a muchos. El texto bíblico, en Génesis 39:21, se esfuerza por interrumpir toda esa narrativa de injusticia para registrar. Pero el Señor estaba con José. No hay milagros espectaculares, ni puertas que se abran de inmediato, ni voz audible, ni ángel que atraviese paredes. Solo la simple pero poderosa afirmación de que, en lo profundo de la celda, mientras todo parecía perdido, Dios mismo permanecía. Y aunque José no podía verlo, él obraba en lo invisible, cimentando el carácter, refinando la esperanza, consolidando la identidad de aquel que, oculto a los ojos del mundo, estaba preparado para gobernar esta presencia invisible, pero que trae, consuela, susurra paz donde el pánico quiere reinar. Quizás en tu vida la ausencia de respuestas sea precisamente la indicación de una presencia silenciosa pero activa. ¿Y si, en el silencio más profundo, Dios estuviera reescribiendo tu historia con tinta invisible, preparando algo que solo podrá entenderse más tarde? La tentación es ceder a la amargura, permitir que la prisión se convierta en identidad. La prisión, ya sea física o emocional, a menudo deforma el alma. El abandono es uno de los peores tipos de dolor porque, a diferencia de una herida visible, corroe desde dentro, difundiendo la mentira de que no importas, de que tu historia ya no tiene sentido. José tenía todas las razones para caer en este abismo, pero misteriosamente mantuvo su integridad. Incluso olvidado por los hombres, nunca olvidó quién era ante Dios, el secreto. Eligió no definirse por la injusticia, sino por las promesas pronunciadas sobre su vida. ¿Qué mentira de abandono te ha paralizado? Creer que Dios te ha olvidado es la trampa definitiva para el alma angustiada. Con el paso de los días, los detalles del texto bíblico revelan matices que pasan desapercibidos. Con cada tarea que recibía, José prosperaba, otros prisioneros lo notaban. El carcelero confiaba sin entender por qué era, como si la misma paz que Dios promete al alma afligida fluyera silenciosamente sobre José. No era solo un prisionero, era alguien con una presencia diferente, pero el Señor estaba con José. No era el fin del dolor, sino el comienzo de una nueva historia, donde la esperanza no se mide por las circunstancias, sino por el Dios que camina junto a nosotros, incluso cuando los ojos no pueden verlo. Y esta paz no es solo un sentimiento, es una fuerza que brota donde todos esperan ver ruinas. Cuando todo parecía terminado, Dios susurró: «Sigo escribiendo tu nuevo comienzo». ¿No es eso precisamente lo que necesitas hoy? Las promesas de Dios nunca se han tratado de la ausencia de luchas, sino de una fiel compañía en el valle más oscuro. Hoy traigo paz a tu alma. No es una frase vacía, es la experiencia que se desborda cuando, incluso sin explicación, sientes la mano invisible que te sostiene y estabiliza en medio de la tormenta interior. Quizás la mayor demostración del cuidado divino sea darte cuenta de que, en medio de la angustia que parece desgarrarte, hay una paz que desafía toda lógica humana. Dios no actúa con espectáculo para demostrar su amor. Permanece en silencio para que aprendas a confiar más en quién es que en lo que hace. ¿Sabías que los grandes héroes bíblicos enfrentaron largos períodos en los que el cielo parecía estar en silencio? Pero al final, cada silencio se llenó de una respuesta que lo cambió todo. Hoy quizás la prisión sea invisible,
La celda de la soledad tras la traición, la prisión de la ansiedad sofocante, el calabozo de las expectativas destrozadas. Pero como José, no estás solo en este valle. El mismo Dios que lo apoyó sin falta está contigo ahora. Él no te ha abandonado. Lo que parece abandono puede ser en realidad la plataforma para una nueva etapa. La paz que el Señor ofrece no es la ausencia de tormenta, sino la seguridad de que su mano no te soltará. Puedes sentir la diferencia. La mayor liberación comienza cuando decides creer que Dios habita incluso en lugares donde nadie ve valor. Tu historia no termina en la prisión del abandono, es simplemente el terreno fértil para el próximo gran punto de inflexión. Si este mensaje te conmovió profundamente y quieres liberarte de la mentira del abandono, haz de este momento un punto de inflexión. Declara en los comentarios, con toda la fe que tienes, o incluso la que te queda: Dios nunca me ha olvidado. Que esta declaración pública sea no solo una respuesta al dolor, sino también el primer paso para experimentar la paz que Dios ha prometido. Y si hoy te cuesta creerlo, pregúntate, ¿y si lo que sientes como ausencia fuera en realidad el espacio para un milagro que solo puede nacer en silencio? No te quedes callado ante esta revelación. Comparte tu petición, tu experiencia, tu lucha. El encarcelamiento de José no fue su sentencia final, sino el escenario de un nuevo y grandioso comienzo. Pero esta no es la clave definitiva para experimentar la verdadera paz. Lo que está a punto de revelarse sacudirá todo lo que siempre has creído sobre la sanación y la restauración. Existe una faceta aún más poderosa de la liberación que pocos se atreven a buscar. Mantente alerta, porque el punto de inflexión más sorprendente en tu camino podría estar ante tus ojos, listo para ser experimentado hoy. Las cenizas aún flotan en el aire, el polvo del sufrimiento incrustado en el cabello de Job. Miles de preguntas martillean su mente mientras se sienta entre los restos de todo lo que una vez amó, raspando sus heridas con fragmentos de cerámica. Los amigos lo rodean, pero ningún consuelo verdadero. Palabras vacías, acusaciones veladas, silencios pesados. Lo que queda de su dignidad se confunde con el polvo. Sus días giran en torno a un ciclo enloquecedor. Job clama, insiste en buscar una explicación, exige una respuesta del cielo. Nada. Solo el sonido penetrante del viento a través de las ruinas, su boca seca de gritar, su corazón aplastado por la falta de respuesta. Job no es indiferente al silencio divino, al contrario, está herido por este aparente abandono, por esta falta de explicación que se prolonga durante días interminables. ¿Cuántas veces te has sentido como él, traicionado por antiguas promesas, oraciones lanzadas al aire y devueltas solo como un eco? ¿Cuántas veces has clamado por alivio, pero solo has recibido más preguntas, más noche, más dolor? Su alma está inquieta. Job luchó con todas sus fuerzas por ser justo, por agradar a Dios, por vivir una vida recta. Su mente rememora cada detalle de sus pérdidas, sus hijos consumidos por la tragedia, su salud destrozada, sus posesiones saqueadas sin piedad. Y en el centro de todo, esa duda acucia: ¿por qué Dios, siendo tan poderoso, no impidió que se hundiera en esta angustia aplastante? ¿Dónde está la paz que tantos predican? Nadie le ofrece una explicación convincente, ni sus amigos, ni su esposa, ni las voces de la religión, solo frases gastadas. Dios sabe lo que hace, quizás has pecado, todas las cosas obran para bien. Ninguna de estas respuestas alivia el verdadero dolor. Job siente que la furia crece, no contra el mundo, sino contra aquel que permite que todo esto suceda, incluso a pesar de sus oraciones. Clama al cielo, desnuda su alma quebrantada y desafía a Dios a manifestarse. ¿Alguna vez te has atrevido a ser tan franco en tu vida privada?
¿Alguna vez has dejado que tu ira fluya entre lágrimas mientras rezas? ¿Alguna vez te has cansado de esperar explicaciones y has empezado a preguntarte si alguna vez te escucharán de verdad? Y entonces, en el colmo de la desesperación, ocurre algo extraordinario. No es la respuesta lógica que Job esperaba. No es una lista de razones, ni una solución a su enigma existencial. Dios no parece justificar cada lágrima, cada injusticia. En cambio, su presencia se manifiesta en medio de la tormenta. Las voces retumban, los truenos rompen el cielo, y Job se siente abrumado por algo mayor que todo su sufrimiento, la sensación de estar finalmente ante el Señor mismo. Te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta declaración lo cambia todo. Job descubre que la respuesta más profunda a su clamor no fue una explicación racional, sino una experiencia real con la presencia del Todopoderoso. La duda, la ira, la angustia, todo se disuelve en la revelación de quién es Dios realmente. Lo que parecía silencio era, de hecho, la preparación para un encuentro que ninguna respuesta humana podría reemplazar. Este es el shock. A menudo buscamos desesperadamente explicaciones para cada dolor, como si la lógica pudiera sanar un corazón roto. Pero cuando Dios decide revelarse, una paz que sobrepasa todo entendimiento invade donde antes solo había agonía. Quizás la mayor paz que puedas experimentar no provenga de respuestas fáciles, sino de sentir que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, estás ante un Dios que ve, que escucha, que asume tu dolor. ¿Has buscado, como Job, una explicación cuando Dios quiere darte una revelación? ¿Será que todo este tiempo lo que más necesitabas no era escuchar razones, sino experimentar una presencia que transforma hasta el abismo más profundo en un altar de adoración? La verdadera liberación emocional ocurre cuando dejamos de exigirle a Dios que nos lo explique todo y simplemente nos dejamos encontrar por Él en nuestras noches más oscuras. Permítete sentir el peso de estas palabras y responde con sinceridad. ¿Estás dispuesto a soltar el orgullo de las preguntas para recibir la sorpresa de la presencia? Escribe en los comentarios. Hoy elijo ver a Dios más allá de las respuestas. Si esta es la angustia que te desgarra por dentro, la sensación de que Dios no te responde, de que el cielo guarda silencio ante tus oraciones, hoy, a través de este mensaje, recibes paz, no como la entiende el mundo, sino una paz que surge en medio del dolor, porque Dios mismo se hace presente. ¿No es curioso cómo, en lo más profundo de la desesperación, es posible encontrar esperanza donde antes solo había ira? No esperes explicaciones para todo. A menudo, Dios responde con su propia presencia, y eso basta para que el sufrimiento se transforme en auténtica adoración. Hay algo en esta historia que casi nadie comprende. Algunos de los mayores encuentros con lo divino surgen cuando nos permitimos, incluso cuando estamos heridos, soltar las explicaciones y simplemente ver este secreto está disponible para ti hoy. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. El calor de la tienda impregna la piel de Abraham mientras se sienta a la entrada, con la mirada perdida en el horizonte del desierto, sintiendo el peso de la promesa de Dios martillando su corazón ya cansado. Los años transcurren como la lenta arena del tiempo, y cada atardecer se lleva un atisbo de esperanza, dejando en su lugar una angustia silenciosa y punzante, como si algo estuviera siempre a punto de romperse en su interior. Todo el campamento parece respirar la misma ansiedad. Sara, su esposa, recoge su ropa. Su cabello blanco ya delata las décadas transcurridas sin respuesta. Cada arruga un recuerdo de la dolorosa espera, del sueño casi olvidado. Abraham recuerda las palabras del Señor. Mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Pero la promesa parece cada vez más lejana, casi irónica ante su vejez.
El tiempo se arrastra, y con él el alma de Abraham se rompe en silencio, noche tras noche, en la intimidad de sus oraciones susurradas. A veces, Dios parece tan silencioso como el desierto circundante. Este silencio resuena en el alma de quienes esperan, como si cada latido oscilara entre la fe y el cansancio. La esperanza se mezcla con el dolor de cada mañana sin noticias, y el desánimo se transforma en esa angustia que oprime el pecho sin piedad, una sensación de que la promesa nunca se cumplirá. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misma situación, con el alma destrozada, esperando una cura, una respuesta, una puerta abierta que nunca se mueve? La sensación de que la vida se ha detenido mientras todo a nuestro alrededor avanza, y tú permaneces atrapado en el tiempo, anhelando una señal que parece no llegar nunca. Abraham conoce profundamente esta angustia, y quizás en este mismo momento sientes el mismo peso, el mismo dolor de un proceso que se prolonga más allá de tus fuerzas. La diferencia es que Abraham no fue llamado a comprender el cuándo, sino a confiar, incluso cuando todo parecía decir no. En ese escenario de absoluta imposibilidad, Dios interrumpe la rutina bajo el sol abrasador y reafirma: lo que he prometido, lo cumpliré. Romanos 4:21. Estas palabras resuenan como un trueno que atraviesa las nubes de la desesperación, porque la promesa de Dios no se basa en la lógica del tiempo humano, sino en la fidelidad de quien no puede mentir. ¿Qué es la esperanza sino el desafío de creer, incluso cuando el milagro parece demorarse? Quizás lo que más duele es no saber cuánto tiempo queda, o incluso dudar si lo que Dios ha dicho sucederá alguna vez. Es en este valle, entre la promesa y el cumplimiento, que la angustia se convierte en un grito silencioso, difícil de explicar para quienes nunca han esperado tanto por nada. Abraham incluso considera alternativas. ¿Será Ismael, nacido de sus propios intentos, el cumplimiento de la promesa? Pero Dios es enfático, la promesa es específica, personal, intransferible. No se trata de atajos humanos, sino de una fe sostenida cuando todo parece decir lo contrario. Y en este punto surge la sorpresa. ¿No es nuestra ansiedad a menudo un síntoma de intentar controlar lo que solo Dios puede lograr? ¿Y si lo que más nos desgarra por dentro no es la demora en la bendición, sino el miedo a que nunca llegue? Esta es la raíz de la ansiedad, el miedo paralizante de que Dios haya olvidado, de que no vea la profundidad de la lágrima oculta, de que la paz sea imposible cuando el tiempo no se detiene y nada cambia. Pero es precisamente en este terreno árido donde florece la promesa del Señor. Lo que he prometido lo cumpliré. No hay fecha en el calendario humano, pero hay una certeza inquebrantable en el corazón de Dios. En la práctica, la espera puede ser devastadora. Cualquiera que haya pasado meses, años, esperando justicia, sanación, reconciliación o la restauración de un sueño, sabe que la paciencia no es pasiva. Es una batalla diaria por la cordura, por la fe, por la esperanza que insiste en sobrevivir a pesar de la lógica. Abraham aprendió que el proceso de Dios no se trata solo de recibir algo externo, sino de ser transformado internamente. Con el paso de los años, la ansiedad y la angustia lo moldearon para ser capaz de portar tal bendición. Aquí es donde muchos tropiezan. Creemos que esperar es un castigo, pero para Dios es el laboratorio donde moldea el alma para recibir lo imposible. El tiempo no es el enemigo, es una herramienta en manos del Creador. Y créeme, si sientes que la demora te está quebrando por dentro, quizás sea porque Dios está expandiendo tu capacidad de recibir más de lo que puedes imaginar ahora mismo. Pero ¿y si te dijera que el secreto para sobrevivir al tiempo reside en ceder el control? Abraham no recibió a Isaac cuando quiso, sino cuando estuvo listo para comprender que todo se trata de Dios, no del esfuerzo humano. El desánimo surge al mirarte a ti mismo,
pero la paz interior se despierta al contemplar la fidelidad de quien prometió. Quizás estés a punto de rendirte porque crees que has soportado demasiado, pero es precisamente entonces cuando puede surgir el milagro de la paz profunda. No porque la tormenta haya cesado, sino porque finalmente has descansado en el hecho de que quien prometió no miente, no falla, no abandona. ¿Has considerado alguna vez que tu cansancio, este dolor de la espera, también podría ser el momento en que Dios está obrando más en ti? Lo que hoy parece un retraso es en realidad una alineación divina. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada oración aparentemente sin respuesta, está siendo registrada por el Dios que ve, que escucha, que actúa. Respira hondo ahora mismo. Siente las palabras del Eterno resonar en tu alma. Lo que prometí, lo cumpliré. Esto no es una ilusión ni un autoengaño espiritual. Es la verdad que trasciende siglos, que destroza diagnósticos, que supera rechazos y atraviesa desiertos. No estás solo ni has perdido el tiempo, aunque todo diga lo contrario. Mientras esperas, la promesa te moldea. No dejes que la angustia sea la última palabra cuando hoy hay paz disponible para tu alma cansada. Recuerda, Abraham esperó 25 años por un hijo. Pudo haberse dado por vencido en cualquier momento, pero eligió creer. Quizás ha llegado el momento de que, aunque estés cansado, elijas confiar. El mayor peligro de un corazón desanimado es dejar de creer que el milagro aún existe. Si esto te dice algo ahora mismo, escribe en los comentarios. Quiero ser moldeado por la esperanza de Dios. Declara esta intención como una semilla de fe, como un acto de exponer tu alma a aquel que conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada amanecer silencioso. Y si crees que has llegado a tu límite, prepárate, porque hay un punto de inflexión que pocos comprenden. Mientras Abraham esperaba, Dios no solo cumplió la promesa, sino que también se encargó de la transformación necesaria para recibirla. Puedes soportar más de lo que crees, porque la fuerza no viene de ti, sino de aquel que sustenta todas las cosas. La verdadera paz no depende de la plenitud inmediata, sino de la certeza de que el proceso está siendo guiado por las manos del Dios que ve más allá del tiempo. Y no pienses que es debilidad sentirse cansado. Al contrario, es humano llegar al límite de las propias fuerzas. Es precisamente ahí cuando se manifiesta lo extraordinario. Pero eso no es todo. Porque hay una dimensión de paz y liberación emocional que solo es posible cuando entiendes que la espera es terreno fértil para que la gloria de Dios se manifieste en su tiempo perfecto. Prepárate, porque lo que viene puede transformar tu comprensión de la espera, la angustia y el propósito. Samuel observa en silencio cómo Jesse presenta a sus hijos uno por uno. El ambiente es tenso, todos reunidos en la sencilla casa, bajo la atenta mirada de quienes esperan que algo grandioso suceda ese día. Los hermanos de David están allí alineados, con sus túnicas limpias y posturas erguidas, cada uno con la esperanza de ser elegido. Pero el más pequeño, el delgado pelirrojo de ojos brillantes, ni siquiera ha sido llamado a entrar. David está afuera, pastoreando las ovejas, invisible como siempre, respirando el polvo y el fuerte olor del campo, olvidado por su propio padre en el momento más decisivo de la familia. La sensación de rechazo no es nueva para él. Desde niño se ha acostumbrado al papel de alguien al margen, sin voz en las conversaciones importantes, sin un lugar en la mesa de los grandes. Cada vez que oía omitir su nombre, algo dentro de él estaba marcado por un dolor silencioso, esa angustia aguda de ser ignorado, de no ser visto donde más anhelaba pertenecer. Ante Samuel, Jesé se enorgullece al presentar a Eliab, el imponente primogénito, pero Dios susurra al corazón del profeta: no mires su apariencia ni lo grande que es. Porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.
1 Samuel 16:7. La atmósfera cambia. Lo que era una simple exclusión más en la vida de David se convierte en una escena de elección divina. El rechazo humano que tanto lo desgarraba, haciéndolo desconfiar incluso de sus propias capacidades, ahora se revela como la etapa secreta de un proyecto mayor, de una separación sagrada, no por menos, sino por más. Cuando Samuel pregunta si hay más hijos, hay incredulidad incluso en la voz de Jesé. Queda el más pequeño, pero está pastoreando las ovejas, como diciendo, esto no es para él. Es demasiado pequeño, demasiado simple, demasiado invisible. Llaman a David con prisa, quizás sin siquiera haber logrado cambiarse de ropa de pastor, y entra sin aliento, sucio, con la esperanza de que no lo tomen en serio. Pero allí Dios invierte el orden, rompe el patrón, reescribe los destinos. El rechazo que te desgarra, esa sensación de estar siempre excluido, no proviene necesariamente de grandes traiciones. A veces proviene de pequeñas exclusiones cotidianas, de miradas que no se dirigen a ti, de cumplidos que pasan por alto tu nombre, de puertas que se cierran sin siquiera intentar abrirse a tu historia. ¿Cuántas veces te has sentido como David, ignorado por tus seres queridos, invisible incluso para quienes deberían ver tu valor? El dolor del rechazo es uno de los dolores más silenciosos y estranguladores del alma, porque te convence de que no hay espacio para soñar, ni mesa reservada, ni un gran futuro preparado. A veces parece que incluso tus oraciones están atascadas en el techo y que ni siquiera Dios, como Jesse, te recordaría en la fila de selección. Pero el escenario cambia cuando la mirada del Señor atraviesa todas las apariencias y se posa en tu corazón. Lo que para el mundo es irrelevante, para Dios es único, precioso, irreemplazable. Ser ignorado duele, pero ser elegido a pesar de la invisibilidad sana, heridas profundas. El secreto reside en comprender que, mientras todos ven lo que te falta, Dios ve la esencia, las guerras libradas en silencio, la fidelidad oculta, los sueños que se esconden en tu interior. David no se convirtió en rey por ser fuerte, guapo o influyente, sino porque a solas con las ovejas cultivó una relación silenciosa y fiel con el Dios que susurra al corazón de los rechazados. Te veo. Esto revela una verdad liberadora. El dolor del rechazo no es una sentencia, es una preparación. Lo que te excluye de los banquetes humanos te califica para la mesa de honor del cielo. Quizás has sido olvidado en las reuniones, en las invitaciones, en el afecto, pero hay un aceite reservado solo para quienes han soportado el peso de ser invisibles. El favor de Dios no es para quienes ocupan el centro del escenario, sino para quienes han sido fieles en el anonimato del prado, donde nadie aplaude, pero el Espíritu observa cada gesto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, entre tantos hermanos más capaces, Dios llamó a ese niño que fue dejado de lado? ¿Qué hay en tu historia, en tus cicatrices de rechazo, que podría ser la respuesta a un propósito mucho mayor que tu sufrimiento? El Señor no solo conoce tu dolor, transforma cada parte de él en una plataforma de unción. Quizás cargas con las cicatrices del rechazo desde la infancia, quizás pasaste tu juventud siendo la última opción, o quizás nunca fuiste elegido. Pero hoy, la voz que resuena desde el trono no te llama por un apodo despectivo ni te define por lo que te faltaba. Dios te llama por tu nombre, como lo hizo con David, para derramar paz donde antes solo había angustia, para transformar lágrimas silenciosas en sonrisas de conquista, para dar sentido a los períodos de soledad. Si esta palabra tocó una fibra sensible, si ser ignorado te desgarra el alma sin que nadie se dé cuenta, declara en los comentarios: creo que Dios ve mi corazón. Este es un acto de valentía, una confesión pública de que ya no aceptas que te definan los rechazos humanos,
Eliges escuchar los secretos de Dios para tu vida, donde hay un camino de restauración, propósito y verdadera paz. No esa calma artificial, sino un descanso profundo que solo puede venir del cielo. Y si crees que es imposible que alguien tan quebrantado sea llamado a algo grande, recuerda, el niño olvidado fue el hombre elegido. El hijo ignorado por su padre terrenal fue el favorito del Padre eterno. Y eso no es todo. Hay un giro oculto en este viaje de quienes siempre reciben un no del mundo. Porque cuando menos lo esperas, el aceite de la restauración se derrama sobre tu cabeza y la multitud de los que dudaron se ven obligados a dar testimonio del favor de Dios en tu vida. ¿Y si te dijera que hay otro personaje bíblico tan improbable como David, cuya historia dio un vuelco cuando todos creían que se le había acabado el tiempo? Lo que sigue podría desafiar tu noción de los límites y revelarte que hay paz lista para explotar tu alma, incluso ante las pérdidas más silenciosas. No te vayas, porque la siguiente historia te sumergirá aún más en esta promesa viva. Dios crea a los gigantes invisibles y a los olvidados protagonistas de lo imposible. Las manos de Naamán temblaban bajo las aguas fangosas del Jordán. Su reluciente armadura, símbolo de tantas victorias, yacía olvidada en la orilla. Pero la verdadera herida era invisible. Una lepra que corroía no solo su cuerpo, sino también su dignidad. Nadie veía la desesperación nocturna, las sábanas manchadas de pus y vergüenza, las miradas de repulsión de los sirvientes, el miedo a ser tocado, el aislamiento que silenciaba incluso los sueños. Naamán, tan admirado por fuera, cargaba con un dolor que lo destrozaba por dentro, destrozando toda esperanza de paz. No era solo un comandante herido, era el vivo retrato de alguien que ha llegado a su límite, alguien cuya alma está agotada por la angustia constante, convencido de que nada será suficiente para traer alivio. La invitación, sin embargo, proviene de una fuente inesperada. Una esclava, alguien sin voz, se atreve a decir que hay un profeta en Israel, alguien que sirve al Dios verdadero, capaz de restaurar incluso lo irremediable. Naamán duda, ofendido. Al fin y al cabo, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido que buscar ayuda, exponernos, es señal de debilidad? Es mejor fingir fuerza y seguir luchando solos, aunque nos cueste la poca alegría que nos queda. En el camino a Israel, cada paso de Naamán le recuerda su vulnerabilidad. Lleva oro, plata y ropas lujosas, intentando comprar lo que ninguna moneda puede ofrecer: sanación para el alma, paz para el espíritu, liberación del dolor interior. Sin embargo, la recepción de Eliseo desmantela todo orgullo. El profeta ni siquiera le da la bienvenida, solo le envía un mensaje: sumergirse 7 veces en las turbias aguas del Jordán. No hay palabras mágicas, ni una liturgia elaborada, solo una simple orden que hiere el orgullo y desafía la lógica. Naamán estalla de ira. ¿No son los ríos de mi tierra mejores que estas aguas? Está a un paso de regresar a casa destrozado, igual o peor, aferrándose al control, incapaz de admitir que necesita algo más que sus propias armas. ¿Cuántas veces, como Naamán, escondes heridas profundas bajo tu apariencia? ¿Cuántas noches la angustia te ha quitado el sueño, convenciéndote de que nadie comprende la profundidad de tu agotamiento? ¿Has notado cómo el dolor emocional, esa sensación de estar destrozado por dentro, también te aísla? Por fuera, quizás sigues trabajando, cuidando a tus seres queridos, pero por dentro sientes que ya no puedes avanzar, como si cada intento de buscar la paz fuera solo una zambullida en aguas turbias que no prometen nada. Y si te preguntara si este agotamiento no es el resultado de luchar solo durante tanto tiempo, ¿podría la paz que buscas encontrarse en el lugar más inesperado, donde Dios deshace tu orgullo para sanar tu ser interior? Los sirvientes se acercan a Naamán con la mirada baja pero con sincero coraje. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, Señor,
¿No lo harías? ¿Por qué no intentas algo sencillo? Hay un silencio denso, tal vez como el momento en que te das cuenta de que necesitas rendirte, renunciar al control absoluto y confiar en la guía de arriba. Naamán baja al Jordán, 1, 2, 3 inmersiones, nada cambia. 4, 5, 6. La desesperación crece, la vergüenza arde, pero es solo en la 7ª inmersión, el momento en que toda resistencia cede, que se produce la transformación. Entonces Naamán fue, y conforme a la palabra del hombre de Dios, quedó limpio. Segunda Reyes 5:14. No fue el agua lo que sanó. No fueron las posesiones ni la posición, fue la entrega, el reconocimiento de que solo Dios conoce la profundidad de las heridas y solo Él puede restaurar lo que ya parecía perdido. Este momento es una invitación para quienes sienten el alma desgarrada por la angustia, para ti que te sientes demasiado destruido emocionalmente para volver a intentarlo, que crees que la vida se ha convertido en nada más que apagar incendios entre crisis. Naamán encontró la restauración cuando dejó de buscar soluciones humanas y se declaró dependiente de la ayuda divina. Esto te confronta. ¿No estás atrapado en este ciclo de sufrimiento precisamente porque insistes en controlarlo todo? ¿Será que el secreto de la verdadera paz interior reside en permitirte ser vulnerable ante Dios, en admitir que ya no puedes solo y en aceptar la sanación que viene de arriba? El impacto de la sanación de Naamán no termina con él. Esa piel restaurada era solo la parte visible de lo invisible. Un alma, antes rota, ahora abrazada por la paz de Dios. Quizás necesites escuchar esto. No hay vergüenza en admitir el cansancio, el desánimo y el deseo de rendirse. A Dios no le impresionan las máscaras, se mueve en la sinceridad de un corazón que clama y es en este clamor, en este lugar donde ya estás pensando en rendirte, que Él responde: veo las grietas que nadie ve y hoy traigo paz a tu alma. ¿Qué te impide sumergirte en estas aguas, no como alguien que lo tiene todo bajo control, sino como alguien dispuesto a recibir una restauración que el mundo no puede dar? Naamán solo pudo experimentar la sanación cuando dejó de huir de su debilidad. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu fuerza reside precisamente en reconocer lo roto que estás? Y ahora, respira hondo. Deja que esta verdad penetre en tu ser más profundo. Dios no abandona a quienes están abrumados por el dolor. Se acerca aún más. ¿Qué pasaría si, en lugar de evitar tu punto de quiebre, lo presentaras al Señor, como Naamán se desnudó ante el Jordán? ¿Cómo te sientes al saber que Dios conoce y se preocupa por cada detalle de tu lucha, incluso aquellos que nunca has podido expresar? ¿Qué te impide confiar en esta promesa de paz que te ofrece hoy, no mañana? Desafíate a responder esto con total sinceridad. ¿Crees que no eres digno de sanación o simplemente tienes miedo de volver a decepcionarte? Ante este llamado, te invito a escribir con fe en los comentarios la frase: Jesús, restaura lo que nadie ve en mí. No es solo un gesto digital, es un grito que rompe el silencio de tu desánimo y afirma públicamente que deseas experimentar la paz verdadera, la que Dios promete a las almas quebrantadas. Tu comentario es una semilla de esperanza, un paso de valentía ante la multitud invisible de personas heridas que, como tú, necesitan escuchar que aún hay sanación, aún hay esperanza, aún hay paz para lo que parece imposible. Y no pienses que el viaje termina aquí. Al contrario, hay algo sorprendente en la siguiente historia, algo que casi nadie ha notado sobre el proceso de reconstrucción interior. Y lo que descubrirás podría transformar tu perspectiva para siempre. El campo que Ruth cruza es duro, la tierra áspera le lastima los pies y el viento frío parece susurrar un abandono infinito. Se inclina para recoger las espigas que quedan atrás. Su postura cansada delata el peso de una vida que exige fuerza, incluso en silencio. Una viuda, una extranjera,
sin nombre entre quienes recogen lo que queda. No hubo aplausos ni reconocimiento. Cada mañana exige un nuevo comienzo y cada noche una lucha por no romper a llorar. Sus ojos llevan la historia de alguien que ya ha perdido demasiado, de alguien que se siente solo entre la multitud, enmascarando la desesperación con un gesto forzado de valentía. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, con sonrisas como armadura, mientras nuestra alma gime en un grito silencioso de alivio, implorando a Dios un descanso que nunca llega? Cuando la angustia parece desbordarse y solo queda continuar, porque detenerse sería dejarse romper por dentro, la esperanza parece lejana. El sudor de Ruth se mezcla con las lágrimas que se niega a dejar caer donde otros puedan ver. Hay una fuerza casi violenta en tu acto de no rendirte, pero también un dolor cruel en tener que ser siempre fuerte frente a los demás, mientras por dentro todo se desmorona. Es en este escenario de cansancio invisible que el mensaje divino se manifiesta, interrumpiendo el ciclo de apariciones. Vos, atento no solo al movimiento de sus manos, sino también a la soledad tácita en los gestos de Ruth, ve lo que nadie más ve. Sabe que hay una batalla furiosa dentro de esta mujer, y sus palabras resuenan como un bálsamo inesperado. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Ruth 2:12. No se trata de lo que dice Ruth, sino de su fidelidad silenciosa, del amor demostrado incluso en el agotamiento, cuando todo en su interior clama por ayuda. Dios habla a quienes están exhaustos por fuera porque permanecen leales por dentro. Y es en esta fidelidad donde comienza a florecer la verdadera paz. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Has notado cómo la sociedad exige que nos mantengamos firmes, incluso cuando nuestras almas ya están destrozadas? Existe el mito de que mostrar debilidad es señal de fracaso, pero la verdad es que incluso los guerreros más valientes tienen noches en las que lloran en secreto. ¿Podría tu verdadero valor residir en nunca desmoronarse? ¿O podría ser que la gracia de Dios brille con más fuerza precisamente cuando admites que no puedes con todo solo? Jesús vio a Ruth en el polvo del anonimato. Ve su dedicación diaria, incluso cuando nadie le agradece, incluso cuando la recompensa no llega como se esperaba. Aquí está el secreto. El Creador nunca ignora la fe silenciosa, la perseverancia que nace del dolor, la entrega total en medio de la duda. Lo que pasa desapercibido para el mundo es el comienzo de un milagro para Dios. En este punto, una sensación de asombro invade el guión. El cambio no proviene de una gran hazaña pública, sino de gestos ocultos. Lo que Ruth logra es pequeño a los ojos humanos, pero a los ojos del Señor es grandioso. La paz profunda y la liberación genuina nacen no del reconocimiento humano, sino de la mirada del Todopoderoso sobre cada acto de obediencia. Puede que nunca escuches elogios, tu lucha puede ser invisible para quienes más te importan. Pero nada hecho en secreto pasa desapercibido para el Dios que recompensa incluso las lágrimas no derramadas en público. Él conoce la angustia que te corroe por dentro, esa sensación de estar al borde del colapso mientras el mundo espera que lo manejes todo. Y es precisamente en este preciso punto de agotamiento, cuando el peso parece insoportable, que el Señor libera su promesa de redención, no como un discurso reconfortante, sino como un acto concreto, como lo hizo con Ruth, transformando su historia del dolor silencioso en un honor inesperado. ¿Y si te dijera que el mayor error es creer que Dios solo actúa cuando eres fuerte? Que la verdadera entrega no se trata de mantener el control, sino de dejarse cuidar por el Padre. Hay muchos que creen que deben soportarlo todo, ocultar sus heridas y fingir una fe inquebrantable. Pero el mensaje celestial no pide máscaras, exige autenticidad. El Señor está más cerca de lo que imaginas cuando te faltan las fuerzas, porque es entonces cuando surge el espacio para un milagro.
Tu dolor no es en vano, tu cansancio no es indiferencia divina. Jesús mismo prometió: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Hay una paz reservada para quienes se permiten ser vulnerables ante el trono. Dios te dice: lo que haces en secreto, el mundo podrá ignorarlo, pero yo lo transformaré en redención visible. No desistas de caminar, aunque sea difícil. Cada paso silencioso de fe se convierte en un eco de victoria a los ojos del Señor. Permítete recibir esta verdad. No es tu fuerza la que mueve el cielo, sino tu confianza en que, incluso roto, eres amado. Quiero retarte. Si este momento te llegó al corazón, escribe en los comentarios una frase valiente que necesites decirte hoy. Declara públicamente, como un acto de fe, que no ocultarás tu clamor al Dios que todo lo ve. Y aquí te invito a usar el botón de me gusta y compartir con alguien que necesite este alivio. Haz de este gesto un acto de evangelización, porque al difundir esperanza, te conviertes en un instrumento de paz en la vida de otro corazón cansado. El ciclo de angustia y desánimo termina cuando aceptas que no necesitas fingir perfección para recibir la redención. Dios honra incluso los pasos silenciosos de quienes se afanan en el anonimato. Él está preparando la redención donde solo parece haber fatiga. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior clama por alivio, por respuestas, por una presencia real que llene los vacíos más profundos de tu alma. Y no es casualidad. Nada en este momento es casualidad. Todo lo que has escuchado hasta ahora no ha sido solo una serie de historias. Ha sido una llamada directa a tu corazón. El dolor que llevas, la angustia que grita en silencio en tu interior, las lágrimas que nadie vio. Dios vio, escuchó cada oración susurrada en la oscuridad y ahora dice: hoy traigo paz a tu alma. ¿Cuántas veces has creído que era demasiado tarde? ¿Cuántas veces has pensado que a nadie le importaba? Pero la verdad es que aquel que te formó conoce cada detalle de lo que sientes y ha decidido alcanzarte ahora. No importa cuán quebrantado, herido, incrédulo o distante estés. El mismo Jesús que restauró a Pedro, que resucitó a Ruth, que escuchó el clamor de Job y tocó a la mujer olvidada entre la multitud, está aquí. Él te llama. Y no para que simplemente escuches otro mensaje, sino para que tu historia sea transformada profundamente. Permítete creer, una vez más, permítete sentir, respira hondo y ahora cierra los ojos por un momento. Imagina a Cristo mismo, con las manos extendidas, llamando tu nombre. Él dice: esta angustia no te destruirá. Traigo paz a tu corazón herido, traigo sanación a tu alma cansada. Te he elegido. No se trata de religión, mérito ni fuerza humana. Se trata de rendición. Se trata de comprender que ya no tienes que luchar solo. Ahora quiero que ores conmigo, aunque sea en silencio. Aunque tus palabras estén ahogadas por las lágrimas, Dios entiende el lenguaje del corazón. Señor Jesús, me postro ante tu presencia con todo mi ser. Mis miedos, culpas, angustias y heridas, ya no me escondo. Pongo todo ante ti. Sé que no soy perfecto. Sé que he dudado, me he alejado y he querido rendirme. Pero hoy me rindo. Sana lo que está roto en mí. Restaura lo que yo mismo he destruido. Dame paz donde solo hay dolor. Dame fuerza donde solo hay agotamiento. Dame fe donde solo hay duda. Y que de hoy en adelante viva bajo tu gracia, tus promesas, tu presencia viva en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te habló, así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser aún más poderoso. El siguiente video en pantalla no es solo una continuación, es el siguiente paso en tu liberación. Si lo que escuchaste hoy tocó lo más profundo de tu alma, lo que descubrirás en este próximo video puede romper cadenas que ni siquiera sabías que aún cargabas. No te vayas sin verlo. Hay algo esperándote ahí, algo que podría cambiarlo todo. Haz clic ahora.
Mira, termina lo que Dios empezó hoy. Y si este mensaje te llegó, te invito a hacer algo poderoso. Comenta ahora con fe viva en los comentarios: llegué al final. Declara esto como un acto espiritual. Deja constancia de ello como memorial ante el cielo. Elegiste permanecer, elegiste ser transformado. Y no te guardes esta palabra para ti. Alguien que conoces necesita escucharla desesperadamente. Compártela con él ahora mismo. Sé el canal que Dios usa para sanar, restaurar y reavivar la esperanza. Tu simple gesto podría ser la respuesta a la oración de alguien. Y si aún no formas parte de esta comunidad, haz clic ahora suscribir, no por costumbre, sino por pacto. Este canal es un espacio de sanación, palabra y transformación, y cada nuevo video es una extensión de lo que Dios comenzó en ti hoy. Al suscribirte, dices: quiero continuar, quiero más de Dios, y estaremos aquí, juntos, en este camino de fe, porque está escrito: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Y esta buena obra comenzó hoy. No te detengas aquí. Sigue adelante, mira el siguiente video ahora. Dios aún tiene mucho que revelar a tu corazón y esto es solo el comienzo.